Bien, entonces tenemos un ejercicio que nos dice: obtenga la ecuación para el plano tangente a la superficie. Esta es la fórmula que nos dan de la superficie. La ecuación z es igual a 1 entre x cuadrado más y cuadrado. Para el punto dado que nos dan es p es igual a 1,1, medio, que equivalen a las coordenadas x, y y z. Entonces lo primero que vamos a hacer es organizar nuestra función, la cual es una función de 3 coordenadas, una función de 3 variables, que es x, y, z, y va a ser igual a 0. Entonces decimos f, x, y, z. Entonces si pasamos este lado para aquel lado y la igualamos a 0, tendremos z menos, entonces tendremos esta parte de aquí, 1 entre x cuadrado más y cuadrado. Y esto sería igual a 0. Entonces, luego de que hemos organizado nuestra función, lo que hacemos es buscar el vector gradiente. Y decimos, este operador es el operador nabla y es el símbolo por el cual se representa el vector gradiente. Entonces, nabla f, así es como se representa el vector gradiente, que va a tener las derivadas parciales de x, y y z. Entonces, derivada parcial de x, derivada parcial de y derivada parcial de z. Así es como se compone. Entonces, nuestro vector gradiente, la derivada parcial de x, esta derivada parcial no significa que solamente vamos a tomar el vector vamos a tomar la coordenada x, porque las demás coordenadas la tomamos como números constantes, Entonces, la derivada parcial de x va a ser menos 1 sobre 2x, porque derivamos este término que solamente es x, porque lo demás lo tomamos como constantes. Entonces va a ser menos 1 sobre 2x. La derivada parcial de y hacemos lo mismo y tendremos menos 1 sobre 2y, menos 1 sobre 2y. Y la derivada parcial de z, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una regla para las potencias, que va a ser esta regla. Vamos a aplicar esta regla que es de potencia, que nos dice que como z está elevado a la 1, aunque tiene un 1 que no se marca. Entonces, como se le resta 1 a n, va a quedar elevado a 0, o sea que z se va a eliminar y nos va a quedar 1. Entonces la derivada parcial de z va a ser 1. Y luego vamos a evaluar estas derivadas con el punto, y decimos entonces decimos, aquí tenemos a x, y si nosotros reemplazamos a x por el valor que tiene en el punto, es 1, y 1 por 2 va a ser igual a 2. Entonces vamos a tener menos 1 medio. Para la coordenada de y tenemos a 1, al multiplicar 2 por 1 tendremos 2, entonces tendremos menos 1 medio. Y tenemos a z, pero como z no tiene variable, no podemos reemplazarlo por este valor, sino que se va a quedar siendo constante. Y va a ser esto. Y aquí tenemos lo que es nuestro vector gradiente. Pero este vector gradiente se convierte
en un vector normal, porque este vector es normal al plano tangente de esta superficie en este punto dado. Entonces también se nos convierte en un vector normal. Entonces cada coordenada del vector gradiente va a ser A, esta va a ser B y esta va a ser C. Entonces, luego de que hemos clasificado los componentes del vector gradiente, vamos a determinar la ecuación del plano tangente, la cual se representa por A, que multiplica a x menos x sub 0, más B, que multiplica a y menos y sub 0, más C, que multiplica z menos z sub 0, y esto igual a 0. Entonces esta es la ecuación del plano tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Entonces aquí tendríamos menos un medio de x menos x sub 0, y sub 0 y z sub 0 van a corresponder a estos valores. Entonces esto va a ser x sub 0, este va a ser y sub 0 y este va a ser z sub 0. Entonces vamos a reemplazar menos 1 más, pero como b es menos un medio, lo que hacemos es que ponemos menos un medio. Entonces multiplicamos y menos y sub 0, que es 1, más c. C es una constante que es 1, pero como el 1 no se marca, simplemente ponemos z menos el valor de z sub 0, que es un medio. Que es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para que nos queden términos enteros, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por menos 2 a ambos lados de la operación. Entonces aquí vamos a multiplicar por menos 2, pero 0 por menos 2 va a quedar siendo el mismo 0, por eso de este lado no se va a afectar, pero de este lado vamos a multiplicar por menos 2. Entonces al nosotros multiplicar menos por menos nos va a dar más, y 2 por 1 va a ser 2. Entonces esto nos va a quedar como 1 entero. Entonces aquí nos va a quedar lo mismo, porque tenemos lo mismo que aquí, menos un medio. Entonces nos va a quedar como 1 entero. Entonces ya podemos ir sacando las operaciones del paréntesis. Y lo voy a poner un poquito más para acá para que se pueda notar mejor. Entonces lo que tendríamos sería, como ya este quedaría positivo, tendríamos x menos 1, porque como nos quedaría 1, al multiplicarlo por x nos daría x, y al multiplicarlo por menos 1 nos daría el mismo 1. Como aquí tendríamos 1, igual, porque menos 2 anularía el negativo y lo haría positivo, y 2 sobre 2 es 1, entonces nos quedaría 1. Y nos quedaría entonces más y menos 1 más bueno, aquí he cometido un pequeñito error, que es que nos queda aquí negativo, aquí nos quedaría negativo. Entonces sería porque al multiplicar menos 2 por z nos quedaría menos 2z, y el menos un medio nos quedaría como 1. Pero en este caso nos quedaría como positivo. Entonces nos quedaría más 1. Y esto igual a 0. Entonces luego de hacer las operaciones nos quedaría x más y menos 2z, nos quedaría menos 2z,
Entonces eliminaríamos uno de estos con este y nos quedaría menos 1 igual a 0. Y esta es nuestra ecuación tangente. Esta es nuestra ecuación tangente al plano. Y ahí la tenemos. Hasta ahí ha sido el video.